En la clase de hoy veremos riesgos eléctricos. Están comprendidos en el decreto 351 del año 1979, capítulo 14 y artículos 95 al 102. También tenemos otras leyes que involucran, por ejemplo, la resolución 900/15, la resolución 592/04 y la resolución 3064/14. ¿A qué llamamos riesgo eléctrico entonces? El riesgo eléctrico es la capacidad de la electricidad de circular por el cuerpo humano, produciendo un daño o inclusive la muerte. Esto se da en el contexto de un contacto con la electricidad. Tenemos dos tipos de contactos: contacto directo y contacto indirecto. Como ejemplo de un contacto directo, podemos mencionar tocar con la mano un cable pelado. Y otro ejemplo para contacto indirecto es tocar una máquina y a través de ella nos electrificamos. Veamos entonces qué es la electricidad. Es la capacidad física que tienen los átomos de liberar electrones en su última valencia, para así generar un flujo de corriente eléctrica que se transmite por un conductor. Podemos decir entonces que la electricidad es un fluido. La electricidad se genera a través de generadores eléctricos y tenemos dos clases de centrales: las de energías convencionales y las de energías renovables. Ejemplos de energías convencionales tenemos las nucleares, las termoeléctricas y las hidroeléctricas. Y de ejemplos de energías renovables tenemos las eólicas, las solares, las del biogás, las de biomasa, geotérmicas, mareomotriz y de las corrientes oceánicas. En la generación de la electricidad, la central eléctrica entrega energía a la red, que se mide en kilowatt, y llega hasta nuestros hogares, donde la empresa encargada de distribuirla la mide en kilowatt por hora. La electricidad se mide en volts, la corriente se mide en amperes y la resistencia se mide en ohms. El instrumento para medir estos parámetros es el multímetro, comúnmente llamado tester. Es una combinación de voltímetro más un amperímetro más un ómetro. Hablemos un poco de las propiedades de los materiales al paso de la corriente eléctrica. Veamos primero materiales conductores. Son los que permiten el flujo o paso de la energía eléctrica por el material. Como ejemplos tenemos al oro, la plata, el cobre, el hierro y el agua común, siendo que el oro y la plata son los mejores conductores que hay en el planeta. Ahora veamos a los materiales no conductores.
son los que no permiten el flujo o paso de la energía eléctrica por el material. Y como ejemplos tenemos el papel, la madera, los plásticos y el agua, en este caso desmineralizada o destilada. Por último, veamos los materiales semiconductores. Son los que a veces permiten el flujo o paso de la energía eléctrica por el material. Esto es dependiendo de su estado y su condición. Como ejemplos tenemos el germanio y el silicio. Estos materiales semiconductores son utilizados en la industria electrónica para la fabricación de diodos, transistores y circuitos integrados. Vamos a ver qué tipos de electricidad tenemos. Tenemos la alterna y la continua. En la alterna vamos a encontrar energías de 110 volts, 220 y 380 volts, que son las más comunes en nuestros hogares. Después hay mucho más elevadas. Y después tenemos la continua, que va 5 volts, 12 volts, 24 volts, etc. ¿Cómo se clasifican las tensiones según su voltaje? Tenemos muy baja tensión hasta 50 volts, baja tensión de 50 volts a 1000 volts, media tensión de 1000 volts a 33.000 volts y alta tensión que es superior a los 33.000 volts. Cabe destacar que la categoría de muy baja tensión ya no es utilizada en nuestros días. ¿Y cuáles son los riesgos asociados a los riesgos eléctricos? La energía no se percibe por ningún sentido, solo mediante un contacto. Puede producir recalentamiento en un circuito si no fue bien diseñado. Esto puede producir un incendio. También producen lesiones físicas, quemaduras y otras causas. Veamos la definición de circuito eléctrico. Se puede armar en el hogar o en la industria, interconectando diferentes artefactos, como por ejemplo lámparas, llaves, tomacorrientes, tableros u otros dispositivos, mediante conductores eléctricos desde el poste de entrega de energía hasta el tablero de entrada de nuestra casa y siguiendo por todo el hogar o la industria. Ahora definamos lo que es un circuito electrónico. Es la interconexión mediante una placa base con pistas de cobre de distintos componentes electrónicos para obtener así un artefacto de confort para el ser humano, como por ejemplo televisores, teléfonos móviles, ordenadores o computadoras personales, centros musicales, etc. Veamos algo principal, que es el efecto de la electricidad con el paso de la corriente por el cuerpo humano. Estos pueden variar según la intensidad eléctrica, la tensión eléctrica, la resistencia del cuerpo humano, que puede variar entre 1200 a 2000 ohm según el individuo, el tiempo de contacto y la trayectoria en el cuerpo humano.
Vemos un caso práctico. Un trabajador toca accidentalmente una parte energizada y comienza a circular corriente eléctrica por su cuerpo. Los primeros síntomas que va a sentir son cosquilleo u hormigueo, luego le sigue una electrización, después viene la contracción muscular, empiezan a verse las primeras quemaduras, la tetanización y por último la fibrilación cardíaca seguida con la muerte. Las causas del riesgo eléctrico pueden ser muchas y diversas. Veamos. Uno puede ser la ignorancia, el desconocimiento, la negligencia del trabajador, la falta de elementos de protección personal, la falta de capacitación, defectos en la instalación eléctrica, herramientas inadecuadas o por caídas y contactos posteriores. ¿Cuáles serían los elementos de protección personal de los trabajadores? Ropa de trabajo especial al riesgo, casco, protección visual completa, o sea, una máscara facial, zapatos de seguridad dieléctricos y guantes especiales al riesgo que también tienen que ser dieléctricos. Las herramientas en los trabajos deben ser de buena aislación. El trabajador, para apoyarse en el piso, tiene que tener como conveniente una alfombra dieléctrica. Las escaleras no deben contener partes metálicas. Y para trabajos en altura es conveniente utilizar un arnés de seguridad o cinturón de seguridad. Distancias de seguridad. Para trabajos cerca de líneas con tensión hay que tener especial cuidado con ello. Por eso, hay que mantener una cierta distancia entre el cuerpo humano y la línea de tensión. En este caso, se recomienda no usar partes metálicas en las ropas. Aquí en el cuadro tenemos las distintas distancias de seguridad según el nivel de tensión a la cual estamos trabajando. Veamos ahora las 5 reglas de oro para trabajos con tensión eléctrica. El primer paso sería cortar toda fuente de energía eléctrica. El segundo, bloquear las llaves de corte con candados. Tercer paso, verificar la ausencia de tensión en el lugar. Cuarto paso, poner a tierra toda la instalación. Y el quinto, último paso, señalizar colocando señaléticas y delimitar con cintas y conos de seguridad. El contacto eléctrico puede causar daños irreversibles e incluso la muerte. Por ello, siempre que sea posible, antes de trabajar en una instalación eléctrica, debemos suprimir la tensión aplicando las denominadas 5 reglas de oro. Primera regla de oro: desconectar. Desconectaremos todas las fuentes de alimentación. Segunda regla de oro: bloquear.
evitaremos cualquier posible reconexión de las fuentes de alimentación. Para ello, usaremos preferentemente un bloqueo mecánico y colocaremos la señal de prohibido maniobrar. Tercera regla de oro: verificar la ausencia de tensión. Aún puede existir tensión residual, por lo que debemos comprobar los elementos conductores más cercanos a la zona de trabajo. Para ello, utilizaremos un verificador de ausencia de tensión acorde a la tensión nominal a verificar. Cuarta regla de oro: puesta a tierra y en cortocircuito. La puesta a tierra y cortocircuito supone una medida preventiva de gran eficacia para proteger la zona de trabajo frente a una puesta en tensión accidental. Si la instalación no dispone de punto fijo de toma de tierra, emplearemos un dispositivo portátil. Antes de utilizar el equipo de puesta a tierra, comprobaremos el estado de conservación y funcionamiento. A continuación, colocamos la grapa de tierra a cada conductor. Quinta regla de oro: proteger y señalizar. Colocaremos elementos protectores como pantallas, vainas, en los elementos en tensión que pueda haber cerca de la zona de trabajo. Delimitaremos y señalizaremos utilizando vallas, cintas, cadenas aislantes y señales de peligro, obligación o prohibición para conseguir una separación entre la zona segura donde no tenemos tensión. Tras esta fase, tenemos garantizado que la instalación está sin tensión y el trabajador designado puede realizar los trabajos de forma segura. Realizados los trabajos, quitaremos la señalización, la toma de tierra después, desbloquearemos y finalmente repondremos la tensión. No olvidemos que el trabajador que aplique las 5 reglas de oro en instalaciones de baja tensión debe estar autorizado por parte del empresario y en instalaciones de alta tensión debe ser un trabajador autorizado y con formación o experiencia acreditadas, es decir, debe ser un trabajador cualificado. Asimismo, es importante que comprobemos el correcto estado de los equipos de trabajo y medios de protección que vayamos a emplear al aplicar las 5 reglas de oro. Para más información sobre el riesgo eléctrico, consulta la Guía Técnica del Real Decreto 614/2001, elaborada por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Veamos por último la resolución 3064 del año 14. Esta fue sancionada el 17 de noviembre de 2014 y es un reglamento para la ejecución de trabajos en instalaciones eléctricas con tensión menor o igual a 1 kV. En este caso, el empleador se adecúa a las comisiones de higiene y seguridad y a las capacitaciones obligatorias al personal. Para este tipo de trabajos se debe elaborar un programa único de seguridad de obra. Con ello, se habilita la confección de los permisos de trabajo tipo PTS o AST, de riesgo eléctrico y trabajos en altura. Por regla general, todas las instalaciones eléctricas tienen implícito un riesgo, por lo cual nos vemos obligados a identificar y valorar las situaciones irregulares antes de que suceda algún accidente. En un contacto eléctrico intervienen una serie de factores variables con efecto aleatorio. Sin embargo, los principales son intensidad de la corriente, resistencia del cuerpo humano, trayectoria, duración del contacto, tensión aplicada y frecuencia de la corriente. El cuerpo humano actúa como un conductor entre dos puntos con diferente potencial, y es el paso de esta corriente lo que genera graves lesiones e incluso la muerte. En el ámbito laboral, los empleadores deben adoptar todas las medidas necesarias para que el uso de la energía eléctrica no implique un riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores. Por otra parte, los trabajadores que habitualmente usan equipos, instalaciones o aparatos eléctricos deben hacer un uso responsable de ellos e inspeccionarlos antes de su utilización y en caso de detectar fallas en los mismos, informar a su superior y no realizar reparaciones si no cuentan con la competencia profesional y autorización escrita por parte de la empresa. Todo accidente de origen eléctrico debe ser considerado como grave, independientemente de que se observen o no lesiones visibles. Es necesario recibir atención médica urgente. Recuerde
El riesgo eléctrico debe controlarse primero en la fuente de origen, luego en su propagación y por último con elementos de protección personal.